Si tienes entre 35 y 45 años, tienes tensión cervical y te pasas el día trabajando delante del ordenador, te voy a explicar en el vídeo de hoy por qué estás ahora teniendo esa tensión cervical, esa molestia cervical, ese bloqueo en toda la zona cervical sin darte cuenta y sin entender por qué hasta ahora no te ha pasado y ahora desde hace poco te está pasando. Quédate hasta el final del vídeo para entender y procesar qué es lo que está ocurriendo y también te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que esto mejore. Si no me conoces, soy Chris, de @soycrismp en Instagram. En 2019 acabé mi carrera de fisioterapia, me especialicé en dolor cervical y a día de hoy trabajo de forma online con personas para que puedan no tener ese dolor recurrente y mejorar su capacidad a nivel cervical. Si tú también quieres acceder a la carpeta con recursos para aliviar y entender tu tensión cervical, te la dejo aquí debajo en el primer enlace de la descripción y también en el primer comentario fijado. Accede, deja tus datos y te llegará a tu correo. Mira, hablo con muchas personas y me dicen, pero es que hasta ahora nunca me ha pasado, nunca he tenido molestias y ahora de repente pues, he empezado a tener dolores, a tener tensión, a tener... y no entienden el por qué ocurre, ¿no? No tienen nada en la zona cervical, es decir, no tienen hernias, no tienen protusiones, puede que tengan alguna pequeña rectificación porque ya se han hecho alguna prueba, pero no consiguen entender por qué les ha pasado. Y quiero explicar el día de hoy qué es lo que ocurre, ¿no? Y por qué me dirijo a estas personas de entre 35, 45, 50 años. Obviamente es un rango, puede ser un poco más, un poco menos, pero está justo, empieza justo ahí todo ese tema de... Y obviamente no es exacto, ¿no? Entre 35 y 45 años, sino que hay un rango. Pero quiero explicar por qué ocurre esto y qué es lo que está pasando para daros un poco más de entendimiento desde mi punto de vista más clínico y profesional. Sabemos que nuestro cuerpo, conforme van pasando los años, va envejeciendo. Es decir, esto es natural, es indiscutible, es lo que ocurre, ¿no? Y por mucho que creamos que con 40 años somos jóvenes, y es así, yo tengo 30 y obviamente me considero joven y cuando tenga 50 me voy a considerar joven porque aún quedará vida por delante, ¿no? Pero nuestro cuerpo no trabaja de la misma forma con 40 que con 20. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y más después de la pandemia, porque justo después de la pandemia apareció este fenómeno más, digamos, se hizo más famoso este fenómeno de cuello tecnológico, que en la comunidad de Método Cuello Libre, tengo una comunidad gratuita que si quieres escríbeme un comentario y te voy a dejar la comunidad, el enlace de la comunidad para que puedas acceder, porque ahí envío información, mando cosas. En la comunidad envié un artículo de una revista de La Vanguardia que hablaba sobre este fenómeno de cuello tecnológico. A lo que vengo es que desde más la pandemia, antes también, pero desde más la pandemia, es cuando se hizo más famoso este fenómeno porque muchas personas empezaron a trabajar más en ordenadores. Y no es que el hecho de trabajar más en ordenadores sea el causante, sino que fue que mucha gente empezó a trabajar más en ordenadores, ¿no? Y eso, pues, obviamente, si hay 10 personas que están haciendo algo, puede ser que una de ellas esté mal, pero si hay 100.000 personas haciendo algo, pues es muy probable que 10.000 personas, ¿no? Por probabilidad, estén mal. Entonces, al haber más número, se ve más evidente todo ese malestar. A lo que vengo es que este fenómeno de cuello tecnológico ha causado todo este malestar. ¿Y por qué? Puede que tengas 35, 36, 37, 40 años y hasta hace un año no te notabas nada, pero ahora sí. Esto es, las cosas ocurren, ¿no? A veces no sabemos por qué se dan, pero se dan y al final estamos envejeciendo poco a poco y nuestro cuerpo se está haciendo menos capaz de hacer ciertas cosas. Y algo que anteriormente lo hacíamos sin ningún problema, ahora pues no tenemos esa capacidad de hacerlo. Y esto es lo que está ocurriendo seguramente con tu cuello. Si tú no tienes ninguna hernia, ninguna protusión, puede que tengas alguna rectificación, pero oye, que a lo mejor antes de todo esto también la tenías. Entonces, no tiene por qué ser, ay, es que tengo esto y seguro que por esto me pasa, ¿no? Yo esto es lo que les intento explicar a las personas. Pero lo que quiero explicar es que llegará un momento en el que cualquier persona que esté trabajando delante del ordenador puede que tenga esos malestares en caso de que no haya tenido una preparación para todo ello.
¿Qué quiero explicar con esto? ¿Por qué creéis que los jugadores de fútbol se jubilan a los 40 o 40 y pocos años? Es decir, si ellos siguen jugando, por mucho que estén preparados, en algún momento llegará en el punto en el que ellos empiecen a tener lesiones, empiecen a no poder jugar, empiecen a no correr, a que no corran tan rápido, tanto. Entonces, ellos se jubilan a los 40. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se jubilan a los 40? Pues porque su cuerpo no está ya preparado para hacer ciertas cosas que hacían antes. Entonces, en caso de las personas que trabajan muchas horas delante del ordenador, ocurre lo mismo, ¿no? Hasta los 25, 30, 35, incluso algunos hasta los 40, estoy bien, no me pasa nada, no me noto nada, no me noto molestias. ¿Por qué? Porque dices, bueno, aguanto el dolor que tengo, o aguanto las molestias, o no tengo nada, porque pues, tienes una vida más activa, estás más moviéndote, que si con los hijos, que si tengo un hijo pequeño y voy a levantarlo, estás más moviéndote, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, esas acciones pequeñas también preparan en el día a día. Y esto es lo que enseño muchas veces a personas en, oye, vamos a integrar esto en tu día a día para que no tengas que depender de este ejercicio. Pero es importante entender que pequeñas acciones generan esa capacidad también, ¿no? Pero llega un punto por, no sé, desconocimiento, no desconocimiento, sino por, no se sabe por qué llega un punto, ¿no? Pero llega un punto en el que esas molestias empiezan a darse más, esas molestias empiezan a molestar más, esa tensión se vuelve más incapacitante. Muchas veces nos preguntamos, es que no hay una causa en el que haya pasado. Algunos sí, algunos me dicen, no, es que me di un golpe, no, es que tuve un accidente, no, es que... Y puede ser porque eso hace que pues, tu cuello no haya recuperado de cierta forma. Pero hay otras personas que no tienen un porqué. Y, oye, yo más que buscar el porqué, en caso de que no se tenga, ¿no? Obviamente achacaría el porqué a la edad. Y no es que sea obviamente, sino achacaría el porqué a la edad. Y con esto me refiero a no seguiría buscando por qué me ha ocurrido, qué es lo que me ha ocurrido y cómo me ha ocurrido, sino diría qué es lo que puedo hacer para que no tenga esta molestia. Y a partir de ahí actuar en base a eso, no en base a voy a ver qué es lo que ha pasado, por qué me ha pasado, cómo no sé qué, sino, oye, ¿qué es lo que puedo hacer ahora en adelante? Porque el pasado ya no lo vas a poder cambiar, es decir, ya no vas a poder, no puedes, voy a volver 5 años para atrás para poder ejercitar y movilizar y fortalecer toda mi zona cervical, porque eso no es posible. Pero ¿qué es lo que puedes hacer a partir de hoy hacia adelante para que esto o disminuya o se vaya? Que es muy probable que también se vaya. Y ahí es donde entra método cuello libre. Y no es que sea método cuello libre, sino el ejercicio progresivo terapéutico. Ejercitar, preparar tu musculatura para poder aguantar y tener ese día a día que estás manteniendo en el trabajo. Entonces, este fenómeno de cuello tecnológico se produce porque al pasar ciertas horas delante del ordenador, eh, científicamente se ha demostrado que más de 5 horas, pasar más de 5 horas es como más perjudica, digamos, ¿no? Entonces, al pasar tantas horas delante del ordenador, tu cuello se está adaptando a ciertas cosas que eso provoca tensión, ya sea la postura, ya sea el estar mucho tiempo mirando hacia abajo y que el cuello pesa más, ya sea mucho movimiento de la cabeza y no tanto del resto del cuerpo, y eso hace que la musculatura trabaje de más y no tenga la posibilidad de aguantar todo lo que se está haciendo. Entonces, esas pequeñas cosas provocan esa tensión que todo el mundo tiene por estar muchas horas delante del ordenador. Y claro, por mucho, vuelvo a decir, ¿no? Por mucho que pienses qué es lo que ha pasado, por qué hace un año no me notaba nada y ahora sí me lo noto. Bueno, puede ser la edad, puede ser un factor estresante, puede ser un pequeño sobreesfuerzo que te hayas dado. Buah, es que es una cuesta para arriba en una montaña alta que espero que os gusten las vistas, no es la primera vez que las veis, pero se me hace cuesta arriba, nunca mejor dicho, el hablar y caminar para aquí. Pero estoy un poco harto, esto es un paréntesis para todos aquellos que ya han visto más de un vídeo, bueno, sin más, que se me hace cuesta arriba hablar y caminar. Pero bueno, no quiero grabarlo dentro de casa, estoy en casa de mis abuelos una temporada, no quiero grabarlo dentro de casa, quiero salir, que me dé el sol, que veáis estas vistas. Pero bueno, independientemente de esto, volvamos a la acción. Lo que quería decir es que pueden ser diferentes los factores, pero yo no me centraría tanto en cuáles son esos factores, sino que
Pero yo no me centraría tanto en cuáles son esos factores, sino que me centraría en qué es lo que puedo hacer a partir de hoy en adelante para que esto no vuelva a ocurrir. Y el ejercicio terapéutico progresivo es lo que principalmente te va a ayudar a esa ayuda a que tu cuello tenga más capacidad. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta, por eso empecé el vídeo, ¿no? En personas entre 35 y 45 años, porque conforme vamos avanzando la edad, hay un estudio que explica que conforme vamos avanzando de edad, las personas perdemos masa muscular. Entonces, con cuanta más masa muscular llegues a, obviamente, cierta edad, pues la pérdida será mucho menor. Seguro que habéis visto, si tenéis padres o abuelos, si aún sois más jóvenes, habréis visto a vuestros padres o abuelos que tienen ya el brazo y si antes tenían más músculo, ahora solo tienen el hueso y tienen el músculo como muy atrofiado. Y esto se produce, atrofia, es pérdida de masa muscular. Y esta atrofia se produce simplemente por el paso del tiempo. Pero las personas que, ya sean mayores o jóvenes, han practicado más la fuerza muscular, es decir, el fortalecimiento, pierden de una forma menos agresiva esa masa muscular. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues igual que tú tienes 40 años o 42 años, estás perdiendo masa muscular y conforme más estés pasando tiempo delante del ordenador, pues eso se pierde aún más, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el fortalecimiento. Yo siempre recomiendo, y yo es algo que practico a día de hoy, ese fortalecimiento general de todo el cuerpo y también específico. O sea, a mí me encanta hacer ejercicio, hago ejercicio de forma más general, de forma más específica. Hoy, por ejemplo, justo he hecho espalda y he hecho músculos pequeños, he hecho trapecio, he hecho elevador de la escápula, he hecho pequeños músculos, ¿no? Con movimientos más generales que pueden afectar dos, tres músculos, pero porque, oye, ya estoy fortaleciendo todo, lo hago de forma consciente y sé cómo entrenarlos. Pero en el caso de las personas que no sabéis cómo entrenarlos, necesitáis, no es que necesitáis, sino os recomiendo a alguien que os diga, oye, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, para que tú no tengas esa molestia o ese dolor constante. Bueno, y más que nunca están pasando más coches por aquí y tengo que pausar el vídeo, pero eso me sirve también para respirar y coger aire. Entonces, idea principal del vídeo que quería compartir el día de hoy. Si tienes entre 35 y 45 años y tú hasta ahora no has tenido ninguna molestia, ningún problema, ninguna tensión, ninguna rigidez, pero de repente te estás notando más tenso, más rígido y te das cuenta de que te influye las horas delante del ordenador y el dolor, la tensión aparece conforme más va pasando el día y se te va cargando más la zona, tienes que saber que esto es por tu falta de capacidad muscular. Entonces, si tú eres una persona con una edad, cierta edad, tienes que tener en cuenta que conforme van pasando los años, tú vas perdiendo masa muscular. Entonces, es normal que el año pasado pues, no te hayas notado nada, pero este año digas, ostras, ¿por qué me noto tanto? Pues porque has perdido masa muscular del año pasado a este año. Entonces, tienes menos capacidad de mantener las acciones que hacías hoy, las acciones que hacías el año pasado. Como si cuando tenías 20 jugabas no sé, a baloncesto y corrías y no te cansabas y no te pasaba nada, de repente ahora si haces una pachanga, un partido, no aguantas lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no tienes las mismas capacidades, ¿no? No has practicado, no has entrenado, no has hecho las cosas como, no es que como tocan, sino no te has preparado para eso, pues no tienes las mismas capacidades. Pues con esto ocurre lo mismo. Y trabajar delante del ordenador no significa prepararse. Y esto lo tienes que tener muy en cuenta. Las personas se piensan que pasar muchas horas delante del ordenador es estar preparando tu cuerpo para ello. Y no, no es estar preparándolo, es justo lo contrario. Tu cuello está intentando mantener ese día a día sin estar preparado. Y eso es lo que está causando tu tensión cervical. Entonces, simplemente quería compartir esta reflexión. Si te ha gustado esta reflexión, quiero que me dejes un like y dejes un comentario porque me impulsa y anima a seguir subiendo este contenido. Y si quieres saber si Método Cuello Libre es para ti, podemos hablarlo en una llamada. En el segundo enlace de la descripción tienes un enlace para agendar una llamada. Podremos ver más en concreto tu caso, ver si realmente tu tensión, tu dolor es porque tienes poca capacidad muscular para mantener tu día a día y ahí te diré de qué forma podemos trabajar juntos. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte, dale like, déjate un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Adiós.